Queridas hermanas y hermanos, hoy el Salmo nos decía, al ir iban llorando, pero al regreso vendrán contentos cargando sus gavillas. Evidentemente, este Salmo nos habla de que los campesinos cuando van a trabajar la tierra, evidentemente van con cierto malestar, diríamos, porque hay que ir a preparar la tierra, sembrar la semilla, hay que sudar mucho. Pero ¿qué tal cuando esa semilla ha germinado, ha crecido y entonces ya viene la cosecha? Entonces sí que los campesinos vienen llenos de alegría, hasta brincando, porque ya tienen alimento, incluso lo necesario para poder tener algún recurso económico. ¿Por qué el Salmo nos habla de esto? Al ir iban llorando, pero al regresar vendrán cantando. Para iniciar la homilía, yo quisiera platicarles brevemente de mi experiencia cuando estuve estudiando mi posgrado en Europa. Este país, Suiza, es uno de los países que más montañas tienen, montañas altísimas. Ahora, imagínense ustedes que tuvieran que hacer una carretera. De hecho, las carreteras primeras tenían que darle vuelta a la montaña, bajar hasta lo más profundo del abismo, volver a subir, etc. ¿Cuánto se tardaba una persona para llegar de un lugar a otro? Muchísimo. Pero si ahora ustedes viajan a Suiza, se van a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque donde hay una montaña, hicieron un túnel que puede medir decenas y decenas de kilómetros. Entran a un túnel y a veces pueden pasar más de 30, 40 minutos en ese túnel y cuando salen hay un precipicio. Se terminó una montaña y va a empezar otra. Pues resulta que no van a tener que bajar porque en el precipicio hicieron un puente larguísimo. De tal manera que los suizos particularmente nos dan un ejemplo de que cuando se quiere llegar a un lugar pronto hay que quitar los obstáculos, las montañas, haciendo túneles, y hay que llenar los precipicios haciendo puentes. ¿Por qué estoy hablando de esta experiencia? Miren, vamos a empezar. La vida es tan cambiante, tan fugaz, que todos los que estamos aquí hemos vivido alguna pérdida. La muerte de un ser querido, un cambio de trabajo, una ruptura sentimental, la aparición de una enfermedad importante, cuando los hijos se van de casa, un cambio de casa o de ciudad, un robo o simplemente el sentir que el tiempo que ya pasó no se puede recuperar, ni el dinero que nos gastamos regresa a nosotros. Sí, todos los días experimentamos una pérdida, aunque no nos demos cuenta. Claro que hay una gran diferencia en las pérdidas, porque no es lo mismo perder un billete que perder a un ser querido o enterarse de la infidelidad de la pareja. Pero de todas maneras, aunque en forma más fuerte, pequeña o moderada, las pérdidas siempre nos afectan. Precisamente por eso, porque una pérdida ocasiona sentimientos de impotencia, enojo, tristeza, depresión y muchas cosas más, surgió un área de la psicología llamada tanatología para ayudar a que las personas puedan vivir adecuadamente el duelo por su pérdida y recuperen el sentido de la vida. Por eso, en esta parroquia, en mis programas de radio y en mi página de internet, imparto constantemente el curso de tanatología como una ayuda a la comunidad, porque incluso las pérdidas hacen que nos enojemos con Dios, culpándolo de lo que perdimos o porque se lleva a nuestros seres queridos. Ante la pandemia, ¿cuánta gente se enojó con Dios porque lamentablemente falleció un ser querido? Como si Dios hubiera mandado la pandemia, como si Dios hubiera dicho, yo quiero que tú te contagies, y como si esto no fuera parte de la naturaleza humana, limitaciones e incluso irresponsabilidades de algunas personas. Lamentablemente,
no todos saben que existe esta ayuda de la tanatología y otros, aunque saben que existe, se niegan a recibir ayuda y toman la decisión de vivir en el enojo, la tristeza y la depresión, sin ganas de vivir y matando la esperanza que es tan importante en la vida. Hoy, para entender la primera lectura y nos imaginemos a una mujer vestida de duelo, de luto, con toda la cara llena de amargura y de tristeza, quiero que se imaginen a una mujer que tenía como esposo a la mejor persona. Él la había sacado de la cárcel y de la pobreza. La había llevado a una maravillosa tierra y le había dado los mejores alimentos. En otras palabras, él la había llenado de amor. Sin embargo, ella lo perdió. ¿Por qué? Porque no lo valoró y comenzó a coquetear primero con uno, luego con otro, y les fue dando a los otros su tiempo, atención y corazón. Yo les preguntaría a ustedes, si ustedes fueran el esposo y se dieran cuenta de la actitud de esta mujer, ¿qué harían? Seguramente le dirían, mira, no te puedo obligar a que me ames, pero tampoco tengo por qué seguirte cuidando y dando todo. Que tus amantes te cuiden y mantengan. Yo pongo mi distancia. Bueno, esta historia que les acabo de contar no es de una novela de televisión. Esta historia es utilizada en la Biblia como una especie de comparación entre Dios y el pueblo de Israel. Dios es el esposo amoroso y la esposa el pueblo que lamentablemente dejó de serle fiel y comenzó a darle culto a los ídolos. Dios creó este pueblo, Dios lo sacó de Egipto, Dios lo condujo por el desierto, Dios lo llevó a la tierra prometida, Dios le ayudó a vencer a los enemigos, pero este pueblo se portó como una mujerzuela. Esto hizo que Dios lo dejara a su suerte y como consecuencia llegaron los asirios y babilonios a Jerusalén, destruyeron la ciudad, el monte Sión y el templo, y por si fuera poco, se llevaron a sus habitantes como cautivos a Babilonia, al destierro. De esta manera, al pueblo, a Jerusalén, se le empezó a llamar la abandonada, la que está de luto. Y de hecho, así estuvo durante unos 60 años en el destierro en Babilonia. Yo les pregunto, ¿cuántas personas por una infidelidad pierden para siempre a la persona amada? Y cuando hay más de una infidelidad, es muy difícil que la pareja perdone a quien le falló. Sin embargo, en el caso de Dios, que es misericordioso, el perdón sí fue posible. Permitió que el pueblo estuviera en el exilio para que viera la gran diferencia entre confiar en Él y en los ídolos. Pero una vez que el pueblo aprendió la lección, lo perdonó. Por eso la primera lectura nos habla de ese perdón y el regreso a Jerusalén, en el que hay que quitar todo estorbo del camino. Y la figura de la mujer vuelve a aparecer, pero ya no como una mujer abandonada ni vestida de luto. Recordemos la lectura, porque quizás no pusieron mucha atención cuando se proclamó: Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción. Vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un hombre para siempre. Fíjense, ya no la abandonada. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Vean lo que le está diciendo el profeta al pueblo. Estás en el destierro, llegaste a este lugar llorando,
pero Dios te va a hacer que regreses a Jerusalén lleno de gloria, como príncipes reales. Y de hecho, Dios cumplió con su palabra. Dios permitió que el pueblo regresara a Jerusalén. Pero continúa la lectura. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Qué distinto es cuando una mujer tiene al esposo que la acompaña, le ayuda, la escolta, y cuando esa mujer lamentablemente por infidelidad ha perdido todo esto que es maravilloso. Qué maravilla es cuando Dios nos escolta y qué terrible es cuando nosotros le hemos dicho a Dios, salte de mi vida, no tengo tiempo para ti, no me importas. Y entonces Dios nos dice, muy bien, no te puedo obligar a que me ames, pero entonces tu vida será totalmente distinta. Y esta idea de preparar el camino, abajando montañas o rellenando valles para crear un camino directo y sin obstáculos, una supercarretera, la tomó Juan el Bautista, como escuchamos en el Evangelio, para enseñarnos que somos nosotros los que ponemos obstáculos en nuestra relación con Dios. Él siempre hace su mejor parte, pero nosotros no. En este tiempo de Adviento, Dios nos invita a preguntarnos qué montaña te impide acercarte a mí y a tu prójimo. ¿Qué obstáculos estás poniendo? Por ejemplo, en este tiempo, los celulares o el Internet se han convertido en montañas que impiden la comunicación entre los seres queridos. Ahí están en la casa todos, pero cada uno con su teléfono y la plática y la charla, cómo te ha ido en la escuela, cómo te sientes, en qué puedo ayudarte, nada. Una montaña de este tipo. Y también tenemos que preguntarnos qué me falta, en el caso de que no sea una montaña, una carencia, qué me falta para ser mejor, para acercarme más a Dios y al prójimo. Puede ser quizás que me falte humildad, que me falte aprender a decir perdóname, que me falte tiempo para los seres queridos, que me falte mayor conciencia, que me falte mayor responsabilidad, que me falte cumplir con mis compromisos o incluso un poco de oración. El camino hacia Dios y hacia los demás siempre puede mejorar si quitamos los obstáculos. No podremos decir que estamos preparados para recibir la Navidad o para nuestro momento final si no hemos preparado el camino. Recordemos que si queremos que, como dice la primera lectura, brille la luz en nuestros días, debemos dejar la obscuridad, el pecado, lo que destruye. Por eso hemos encendido la segunda vela de Adviento, porque queremos la luz de Dios para ser también nosotros luz. Recordemos también que este tiempo de Adviento no solamente es para preparar la Navidad, sino nuestro último día, nuestro momento final. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo preparar el camino del Señor? ¿Cómo puedo ser una voz que dé aliento y esperanza a los demás? Recordemos que nadie tiene la vida comprada. Muchos que tuvieron el Adviento el año pasado para preparar su encuentro con el Señor, se contagiaron de COVID y murieron. Y algunos de ellos sí aprovecharon el tiempo para prepararse, pero otros lamentablemente no, y murieron quizás no cerca del Señor. Que ese no sea nuestro caso, que nuestro caso sea corregir aquello que está mal. Y termino diciendo una última palabra. Qué pena me da a mí cada vez que veo que un joven muere, y que muere no por una enfermedad, no por una limitación de la vida, del cuerpo, sino que muere por adicciones,
que muere por malas compañías, que muere por malas decisiones. Qué pena esta noticia que ha llenado desde hace varias semanas los medios de comunicación. Y decirles especialmente a los jóvenes, tu vida es una riqueza y es una gran responsabilidad. No permitas que la vida te la arrebate la droga. No permitas que la vida te la arrebate la delincuencia, el alcohol, el deseo de sentirte famoso y poder hacer cualquier tontería. No. La vida para niños, jóvenes o adultos es una bendición. Y si nosotros queremos que la vida realmente sea un tesoro, digámosle a Cristo, Maranatá, o Maranatá, ven Señor Jesús a mi vida, transfórmame, quiero que camines junto a mí.